uno se siente que está hablando con nadie, así que por favor, sean participativos, pregunten, y vamos avanzando. ¿Bien? Entonces, en esta primera semana, lo que vamos a ver es el explorador de Windows y búsqueda, ¿sí? Y los buscadores, y que vamos a ver Google, ¿bien? Entonces, a ver, ¿qué es el explorador de Windows? ¿Lo utilizan habitualmente? Al menos díganme cuál es el icono con que identifican el explorador de Windows. Si quieren escribir en el chat, si quieren prender la cámara, si quieren abrir el micrófono. El explorador de... Lucas nos dice una carpeta. Una carpeta será el icono, ¿no es cierto? Que me estás respondiendo. Me dice S, una letra E. ¿Qué es la letra E? ¿Qué sería la letra E? ¿Ese no sería el explorador de Internet? ¿Sí? Sí, ¿sí? No de el E, a ver, el E que nos decía Ezequiel es una E del explorador de Internet, que es el navegador, ¿sí? Es el navegador con el que nosotros ingresamos a Internet. El explorador de Windows, Jairo nos dice, supongo que buscador, vos me decís, ¿qué es el buscador? A ver, pero nadie utilizó nunca el explorador de Windows, el que tiene el iconito de carpeta que nos decían. Cuando yo les diga cuál es, van a ver que muchos lo utilizan. No, no, no. El buscador, el explorador de Windows no es navegador, no es navegar por Internet. ¿Sí? El explorador de Windows, ahora comparto pantalla, explorador de archivos, perfecto. ¿Sí? Ahora tiene esa denominación en los Windows nuevos. ¿Sí? Pero se llamaba, ustedes van a encontrar en la bibliografía, como explorador de Windows, ¿sí? Ahora, hay otra palabra. ¿Qué es el Windows? A ver, Orlando, contanos. ¿Qué es el Windows? ¿Nada? ¿Nadie? Bueno, a ver, comparto la pantalla. Bien, Lucas, perfecto. Windows es un sistema operativo, es un software, ¿sí? Ustedes ya van a ver ahora en la teoría, seguramente en las próximas unidades, que hay distintos tipos de software. Uno de esos tipos de software son los sistemas operativos, que son los que manejan el hardware y el software de las computadoras, ¿sí? El sistema operativo es el que hace de interfaz entre nosotros, que somos los usuarios, y el hardware, que son los dispositivos electrónicos que tiene una computadora. ¿Bien? Ahora, bien, volvamos a el explorador de archivos, como nos dice Lucas, el explorador de Windows, como lo digo yo, como antiguamente lo nombrábamos. Este es el explorador de Windows, ese que nos permite organizar la información en nuestras computadoras, ¿sí? ¿Cómo organiza la información el explorador? Ustedes pueden ver ahí cómo las organiza. ¿Cómo organiza la información? Ahora seguramente se dieron cuenta que seguramente utilizaron el explorador de archivos. ¿Cómo organiza la información el explorador?
A ver, ahí podemos ver que tienen carpetas y que tienen archivos, ¿sí? Si yo voy acá a descargas, fíjense que están organizados por carpetas y por archivos. Las carpetas, imagínenlas, yo siempre hago la comparación con cajas, ¿sí? Son cajas en donde yo voy a guardar información, ¿sí? Esa es la forma general en que tiene Windows de organizarla a la información, ¿sí? La unidad pequeña, la más pequeña de organización del explorador de Windows, o del Windows, digamos, son los archivos, ¿sí? Fíjense, ustedes, el Windows además organiza como en una estructura jerárquica, digamos, ¿sí? Una estructura como de árbol genealógico, ¿sí? En donde ustedes tienen una carpeta como padre o como nodo inicial y luego tienen subcarpetas, ¿sí? Y cada vez que yo encuentro en esa jerarquía, fíjense en este símbolo que me está indicando, acá voy a hacerlo un poquito más grande, este simbolito, esta flechita, esto significa que acá adentro hay más carpetas. Entonces voy abriendo esa estructura de árbol que tiene esta organización. Entonces, el explorador de Windows, el explorador de archivos, administra la información en nuestra computadora. La organiza a través de carpetas y de archivos en una estructura jerárquica. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense, yo voy abriendo, me voy a ir, yo siempre voy a decir estoy parado o hice clic. Ahora, ¿cómo sé en qué carpeta estoy parado? Voy a tener que ver la barra de direcciones del explorador, ¿sí? Esta barra que está en la parte superior es la que me indica en dónde está la carpeta, o en dónde hice clic, o en dónde, si quieren, por decirlo de alguna manera, en dónde voy a trabajar. Lo importante en el explorador de Windows es en dónde hice el clic. Si no tengo en cuenta ese clic, después no voy a saber en dónde he creado una carpeta, en dónde he copiado un archivo, etc. ¿Sí? Siempre tienen que estar atentos a esta barra de direcciones. ¿Bien? Luego, ¿qué tenemos acá? La barra de direcciones, tenemos una caja que es una caja de búsqueda, dice buscar, me dice buscar en Prezi. ¿Por qué dice buscar en Prezi? Porque yo estoy parado en la carpeta Prezi. Si yo me paro en imágenes, fíjense en que va a decir buscar en imágenes. Por eso la importancia que les digo de dónde me paro en el explorador para hacer las acciones que tenga que hacer. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué tenemos arriba de la barra de direcciones? Esta cinta de opciones, ¿sí? Esta forma de mostrar las funciones, las acciones, las herramientas que podemos realizar la comparten distintas aplicaciones, sobre todo el Office, el Word, el Excel, el Access, el PowerPoint, tienen esta misma disposición en cintas de opciones. ¿Sí? Fíjense, en este caso tenemos una cinta de opciones, una solapa, esta cinta de opciones se divide en solapas, ¿sí? Y en cada solapa tenemos un conjunto de acciones que podemos hacer. ¿Sí? Esta barra, digamos que es como una barra de herramientas, ¿no? Esta cinta de opciones tiene una barra de herramientas. Se va a ir personalizando de acuerdo al tipo de archivo, ¿sí? Fijémonos, yo estoy en la carpeta música, ¿sí? Y veamos que tiene estos elementos, propiedades, etc. Veamos el compartir que tiene. Ahora, si yo me paro en una carpeta documentos, veamos si se modifica. En algunos casos se modifica, a ver, en música se modifica, a ver, imágenes, a ver,
¿Vieron? Además, miren, si yo hice clic en una imagen, ahí ya me aparece otra nueva herramienta, otra nueva solapa, ¿sí? Que tiene que ver con el tratamiento de ese tipo de archivo, ¿sí? A ver, si me paro en un archivo de audio, me va a aparecer una solapa que trabaje con los archivos de audio, ¿sí? Eso, bueno, en cuanto a a los elementos que vemos acá en el explorador. A lo mejor ustedes tienen un Windows más nuevo. Fíjense, mira, ahora me paré en disco C, que el disco C es el disco rígido, que es donde, digamos, físicamente es el hardware de nuestra computadora y cómo está organizado, ¿sí? Ese disco C, ¿sí? Ahí en el práctico les dice el disco rígido, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí ya me agregó otra solapa cuando yo estoy parada en esa unidad, digamos, ¿sí? Si yo pongo un pendrive, ¿dónde lo voy a ver? ¿Dónde voy a ver si pongo un pendrive en mi computadora? Claro, el pendrive aparece como otra unidad dentro del explorador, ¿sí? Se aparece más como una unidad, ¿sí? Ahí me dice Ezequiel si voy a grabar la clase. No, la clase no se va a grabar. Y, ¿qué otra pregunta me hacen? O sea que está dentro de varias carpetas. Claro, nosotros podemos tener una carpeta y adentro más carpetas, ¿sí? Claro, perfecto, Jairo. El pendrive aparece como otro disco, como otra unidad de almacenamiento. ¿Sí? A eso se refiere, digamos, básicamente el explorador de Windows, de archivos, lo que nos permite es organizar el almacenamiento de nuestra computadora. Eso es lo que permite. ¿Sí? Administra toda esa información, todo ese almacenamiento que tenemos. ¿Sí? Bien, entonces seguramente, ahora que estamos viéndolo así en detalle, seguramente lo han utilizado. Acá en el explorador de Windows es en donde creamos carpetas, copiamos archivos, borramos archivos, pasamos música a nuestro pendrive. Bueno, esto es de muy, muy antiguo, pero seguramente en algún caso les tocó poner su celular. El celular, ¿cómo actúa también? ¿Han instalado instalado su celu en la compu? Claro, claro, exacto. Como otras unidades de almacenamiento como las SSD. Sí, exactamente, Lucas. Lucas, por lo visto, es como un usuario un poquito más avanzado en lo que es informática. Si ustedes conectan su celu a la computadora a través de un cablecito USB, también lo van a poder ver. Y lo van a ver como otra unidad de almacenamiento. ¿Sí? En donde pueden eliminar cosas, sacar cosas o llevarse cosas en su celular. ¿Bien? Entonces, ese es el explorador de Windows. Acá en el disco C, fíjense, si yo hago botón derecho y voy a donde dice propiedades, a ver, espérenme, no, voy a hacer clic, botón derecho en este equipo mejor. En propiedades, ahí es donde yo voy a ver qué Windows tengo en mi compu. ¿Sí? Acá les dice que este es un Windows 10, que el procesador es tal, que tiene una RAM de tales características. No les da muy detallado, pero para que ustedes sepan qué sistema tienen instalado en sus computadoras. ¿Sí? Entonces lo que hice fue hacer clic en este equipo, botón derecho, propiedades. ¿Sí? Bien, fíjense en ahora también. Me paré en este equipo, cambió la cajita de buscar, ¿en dónde va a buscar? En este equipo. Siempre entonces, cuando tengo que realizar una acción, tengo que pararme en el lugar, en la carpeta en donde quiero realizar la acción. Y fíjense, me paré en este equipo y también las solapas se
personalizaron de acuerdo a dónde estoy parado. Fíjense que cambió totalmente lo que hacemos o lo que aparece cuando está, por ejemplo, en una carpeta común. Fíjense, tiene inicio, compartir y vista, y si hago clic en este equipo, aparecen otras cosas, otras opciones, otras funciones, otras acciones que puedo realizar. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos claro? Bien. Ahora, ¿qué acciones podemos realizar en el explorador de Windows? ¿Sí? ¿Podemos crear archivos? ¿Podemos crear archivos en el explorador? ¿Cómo se crean los archivos? A ver, Clic ¿cómo se derecho, crean? con clic derecho a crear. ¿Cómo? Meli, ahí te escucho. Con clic derecho. Con clic derecho, bien, en la carpeta en donde quiero crear, elijo el tipo de archivo. Acá Luca nos dice, para crear archivos uso F2. ¿Cuál es el F2 en el teclado? El F2 para crear archivos, ¿seguro? El F2 lo que te hace es poder cambiar el nombre de los archivos. ¿Sí? No sé si utilizas de alguna otra manera. Pero bueno, a ver, la pregunta es, Meli nos decía, podemos crear archivos haciendo botón derecho y creando un archivo. Ahora, ¿cómo se crean habitualmente los archivos? Si no lo hago desde el explorador, ¿cómo se crean? Bueno, ahora probamos esa combinación de teclas, Lucas. ¿Cómo se crean habitualmente los archivos? ¿Por qué tengo tantos archivos en el explorador? A ver, piensen. A ver el resto que está calladito, que a lo mejor tienen la respuesta y no se animan a decirla, aunque sea la ponen en el chat. ¿Cómo creamos archivos? Sí, esa es una forma que nos decía Meli. Sí, clic derecho y nuevo archivo. Sí, pero ¿cómo? ¿Ustedes crean desde ahí los archivos? ¿Cómo se crean? ¿Nada, nadie? ¿Seguro? Es bien sencilla la respuesta. No, no copiando y pegando. ¿Cómo? O sea, ¿cómo llegan tantos archivos a su compu? No los crearon en el explorador. Claro, Ezequiel, ahí estaría. Ezequiel y Cande ahí nos están respondiendo. Utilizamos las aplicaciones, el software que tenemos en la compu para crear archivos. Cada aplicación, cada elemento, cada programa que tenemos nos va a permitir crear un archivo, ¿o no? ¿Sí? A ver, entonces, si usamos el Word, nosotros guardamos, al guardar ya se crea el archivo. El Excel, guardamos, se crea un archivo. Creamos una imagen, la guardamos, se crea el archivo. Descargando una aplicación no sería tanto, o sea, vos podés descargar la aplicación y luego crear archivos con esa aplicación. A lo que yo voy es, a ver, miren, veamos. Ustedes tienen, ¿cómo identificamos al archivo? Lo identificamos por un icono, por un nombre y por una extensión, ¿sí? ¿No les pasó en algún momento que descargaban un archivo y ese icono era en blanco?
en una cosita en blanco, que si yo lo abría, este por ejemplo, este que está en blanco. Si yo hago doble clic, el Windows no va a entender qué es lo que quiero hacer. En cambio, yo le hago clic a este que es PDF, inmediatamente va a abrir el Adobe Acrobat o el programa que yo tenga asociado a los archivos PDF. Si hago doble clic acá, va a abrir el Word. ¿Sí? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Los archivos se identifican con un programa, con una aplicación, ¿sí? Con un software desde el que se han creado. Y el Windows, ¿qué es lo que hace? Relaciona ese archivo con la aplicación que tiene que abrir, ¿sí? ¿Cómo lo relaciona? A través de esas extensiones. Si yo digo PDF, el Windows sabe que lo voy a abrir con el Acrobat. Si digo Docs, lo va a abrir con el Word. Y así el JPG lo va a abrir con un editor de fotos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, las extensiones son las que identifican el tipo de archivo que el Windows utiliza para relacionarlos con un software, con una aplicación. Claro, ahí está. Ahí Jairo nos termina de completar lo que yo les quería decir. Algunas veces dice, cuando está en blanco, esos archivos aparecen como error. ¿Por qué aparecen como error? Aparecen como error porque el Windows no encuentra con qué aplicación abrirla. O sea que no tenemos instalado en nuestra computadora el software, la aplicación que necesitamos para que se abra ese archivo. ¿Sí? Bien. Fíjense en que aquí en el explorador, acá con la cinta de opciones, cuando a ustedes tienen acá una solapa vista, ¿sí? Y en esta solapa vista tienen, si están en una compu ahora, lo pueden ver, tienen tildada la opción extensiones. O sea que por eso es que yo estoy viendo las extensiones de los archivos. A lo mejor ustedes no lo tienen configurado. Si destildan esa opción, no van a aparecer ninguna de esas extensiones en los archivos. ¿Sí? Así. ¿Bien? Luego, ¿qué más tienen en vista? Tienen para ver distintos paneles, ¿sí? Si yo elijo panel de navegación, ¿sí? El panel de navegación sería este, ¿sí? Después tienen el panel de vista previa. ¿Qué significa el panel de vista previa? Que si yo hago clic en un archivo, me va a mostrar una vista previa de ese archivo, ¿sí? Si hago clic en panel de detalles, aparece, hice clic en un archivo y me aparecen los detalles de propiedades del archivo, ¿sí? Esos paneles se pueden deshabilitar y dejar con los paneles predeterminados, ¿sí? Luego tienen la vista, fíjense, tienen distintas vistas, tienen para ver, y esto depende de qué tipo de archivo. Por ejemplo, acá tengo imágenes y yo lo quiero ver con iconos muy grandes, ¿sí? Entonces elijo ese y puedo ver el contenido de cada uno de esos archivos de imágenes. Quizás si yo tengo, por ejemplo acá, y pongo iconos muy grandes, no me sirve porque solamente me muestra los iconos de los archivos y no me muestra, como en este caso, las imágenes, ¿sí? Va a depender de lo que necesiten hacer, de lo que necesiten mirar. Por defecto, la vista que mejor nos trae información es la vista detalles, ¿sí? Que nos muestra la fecha, el tipo de archivo, el tamaño. Si yo hago clic acá en donde está esta columna, este encabezado, digamos, si hago clic botón derecho, fíjense que tienen para agregar más propiedades que puedo ver de esos archivos en la vista detalles, ¿sí? Seguramente siempre es una pregunta de parcial. ¿Qué tipos de vista tenemos en el explorador de Windows? Recuerden que el primer parcial es un parcial escrito, ¿sí? Entonces, identificar los elementos que tenemos en el explorador, ¿sí?
Bien, ahí Jairo nos hacía la aclaración que sale error, puede ser que esté mal descargado, perfecto, sí. Por eso puede ser el error y por eso que no asocia el archivo a la aplicación. Bien. Entonces, queda claro este del tema de las vistas que podemos ver en el explorador de Windows. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué acciones podemos hacer? Podemos, fíjense acá en la solapa inicio, tenemos para crear nueva carpeta. Si yo hago clic con el botón derecho, también me van a aparecer las opciones para crear carpetas, ¿sí? En general, todas las acciones tienen 2 o 3 maneras distintas de hacerlas, con teclas rápidas, con el botón derecho, o desde la cinta de opciones, en donde está la acción que queremos realizar, ¿sí? Entonces, si queremos crear una carpeta, ¿cuál va a ser el primer paso? A ver, díganme, ¿cuál va a ser el primer paso para crear una carpeta? O para cualquier acción que hagamos en el explorador de Windows. ¿Cuál es la primera que tenemos que hacer? ¿Cuál es la primera acción? ¿Nadie? A ver, estuvimos hablando de este tema y lo repetí varias veces. ¿Cuál sería la primera acción que tenemos que hacer? El primer paso para hacer cualquier acción sería posicionarnos en el lugar en donde, por ejemplo, quiero crear la carpeta, ¿sí? Entonces, si yo quiero crear la carpeta en documentos, me tengo que posicionar en documentos. ¿Cómo voy a saber que estoy parada en documentos? Reviso la barra de direcciones, ¿sí? Si yo quiero crear una carpeta en C, me paro en el disco C y voy a crear una nueva carpeta, ¿sí? Voy a crear una carpeta que se llame apellido. En el práctico ustedes tienen que crear una carpeta que tenga su apellido, ¿no? Que tenga su apellido. Bien, ahora, yo quiero crear una carpeta dentro de apellido. ¿Puedo crearla ahora o qué tengo que hacer? Tiene que ingresar primero en la carpeta. Claro, bien, Xiomara. Tengo que hacer como un doble clic, ella dice ingresar, me parece perfecto porque es como ingresar a la carpeta, ingresar a la cajita, y ahí es donde puedo crear, y ahí verifico que he ingresado porque en la barra de direcciones ya aparece esa carpeta que he creado, ¿sí? Voy a crear, por ejemplo, una carpeta que se llame informática, ¿sí? Entonces, ya fíjense en que en el disco C tengo una carpeta apellido y ya se va creando esa estructura de la que yo les hablaba, ¿sí? Dentro de apellido está informática, ¿sí? Ahora voy a crear una carpeta dentro de informática y que se va a llamar Word, por ejemplo, ¿sí? Entonces creo la carpeta y se va abriendo más esa estructura de árbol que les contaba al principio en cómo organiza la información el explorador, ¿sí? Bien, ahora, habíamos dicho que podemos crear archivos desde acá, ¿sí? ¿Cómo? Podemos hacer, como decía la compañera, botón derecho, voy a donde dice nuevo y creo, por ejemplo, un archivo de Word, ¿sí? Que se llame documento. Pero fíjense siempre que yo estoy atenta a dónde voy a crearla. En este caso yo la creé dentro de la carpeta informática. Ahora voy a crear uno dentro de Word, botón derecho, nuevo, y voy a crear un documento de texto. ¿Sí? Entonces, tenemos un archivo en la carpeta informática y en Word tengo listado. Esto es lo que me indica a qué carpeta pertenece el archivo documento. ¿Dónde me está indicando a qué carpeta pertenece? En la barra de direcciones.
Si yo digo documento pertenece a apellido, no, pertenece a informática. Y Word, ¿a quién pertenece? Listado pertenece a la carpeta Word, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, lo más importante, claro, vamos creando subcarpetas dentro de la carpeta principal. Lo más importante del explorador de Windows es dónde me voy a posicionar para hacer una determinada acción. En el práctico también, por ejemplo, les dice buscar en C tal archivo. Si yo tengo que buscar en el equipo C, tengo que hacer clic en C. Fíjense en que ahí les dice, ¿en dónde está buscando? Está buscando en el disco local, ¿sí? En el disco local C. Bien, acá en la búsqueda es interesante el tema de cómo podemos buscar. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba el archivo, pero sé que era un archivo de Word. Y podemos utilizar los comodines, ¿sí? Los comodines son los asteriscos. Si yo le pongo que me busque asterisco, asterisco significaría como todos los que tengan extensión docs, ¿sí? Bueno, saben que no lo vamos a hacer así porque no va a terminar nunca, lo voy a hacer en una carpetita, en mi carpeta, que me busque todos los puntos docs, ¿sí? Entonces, el asterisco me sirve para hacer búsquedas como generales, digamos, ¿sí? Si no me acuerdo el nombre, pero sé que era un archivo de Word, puedo usar el asterisco. O, por ejemplo, puedo decir que yo me acuerdo que comenzaba con D, ¿sí? El archivo, pero no me acuerdo cómo era su nombre, y a ver qué nos busca. Está buscando en apellido. Vamos, me debería devolver un archivito, que es la búsqueda de un archivo que yo es el que he creado, ¿ven? Me indica que hay un archivo que comienza con D y que tiene la extensión docs. Para eso usamos los comodines en las búsquedas, que digamos que es una forma rápida de encontrar algo que no sabemos. ¿Dónde lo pusimos? ¿Y por qué puede pasar que no sabemos dónde lo pusimos? Porque no estuvimos atentos a dónde lo guardamos, porque debemos verificar siempre la barra de direcciones, ¿sí? Bien, ahora, en el práctico también les pide comprimir. ¿Para qué podríamos comprimir una carpeta? ¿Utilizaron el comprimir en algún momento? ¿Nadie? Bien, perfecto, Lucas. Comprimimos archivos porque en general cuando queremos llevar, mover, copiar, mandar a alguien archivos, la capacidad de nuestros correos electrónicos no dan abasto, digamos. Nosotros tenemos cierta capacidad de Gmail para poder subir o para poder adjuntar, ¿sí? Para poder adjuntar un archivo. Bien. En este caso, en nuestro trabajo práctico, lo vamos a usar al comprimir para que de una carpeta, de la carpeta esa que tienen que crear con el apellido de ustedes, ¿sí? De la carpeta, ¿qué es lo que hace? Se crea un archivo, ¿sí? Se crea un archivo. Entonces, para comprimir, el Windows tiene una herramienta para comprimir. Veamos a ver si funciona. ¿Sí? Windows no puede crear la carpeta comprimida aquí. ¿Desea colocarla en el escritorio? A ver, yo le digo que sí. A ver, ¿dónde me la pone? Si pone en el escritorio. Y ahí me creó, fíjense, este Windows 10 tiene ya incorporada la herramienta comprimir. ¿Sí? Ahora, si yo no tengo este Windows, debería tener instalado un programita que se llama WinRAR o WinZip, que esos se pueden descargar gratuitamente o con pruebas gratuitas desde internet, ¿sí? Y crean de esa carpeta
porque no vamos a subir una carpeta a un QBirtual virtual, lo que vamos a hacer es subir un archivo. De la carpeta creamos un archivo que se llame con nuestro apellido. ¿Sí? Entonces, fíjense que se crea de toda esta carpeta con su subcarpeta, con todos sus documentos, se crea un archivo comprimido que tiene todo eso. Si yo hago el doble clic, fíjense en que va a aparecer todo lo que hice. ¿Sí? En este caso, entonces, lo que estamos haciendo con el WinRAR es transformar una carpeta en un archivo para poder subirla a un QBirtual, ¿sí? La función específica del WinRAR es comprimir, hacer más pequeña una carpeta, por ejemplo, que tenga más tamaño. ¿Cómo medimos los tamaños de los archivos? ¿Cómo medimos los tamaños de los archivos? ¿En qué se miden? ¿Cuál es la unidad de medida? Así como los kilos, los gramos, en bytes, ¿sí? Los archivos se miden en bytes. La primera unidad es el bit, luego el byte, sigue el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, ¿sí? Y ahora ya no recuerdo si hay otra más, debe haber alguna más, ¿sí? Esas son las unidades de medida del tamaño de lo que pesa el archivo, ¿sí? De qué cantidad de información, porque cada bit es una letra, un número que ponemos nosotros en un archivo, ¿sí? De esa manera se va conformando a medida que nosotros tenemos archivos con más letras, más números, música, videos, etcétera, imágenes, se va haciendo más grande ese archivo, ¿sí? Bien. Lo que les voy a pedir ahora es, para que sea como un poco más amena y no me tengan que estar escuchando solo a mí, son las 7. Ustedes tienen el trabajo práctico. Lo que vamos a hacer es ver la primera parte de ese trabajo práctico, ¿sí? Nos vamos a tomar 10 minutitos para que ustedes lo lean, vayan viendo qué dudas aparecen, ¿sí? A ver, 3, 4, ¿hasta qué número podemos hacer? Léanlo. Yo digo que lo lean hasta el punto 22. Son preguntas así muy cortitas, son lo que hay que hacer, digamos. Son instrucciones de lo que hay que hacer, ¿sí? Hasta el punto 22 es lo que estuvimos charlando ahora. Nos tomemos 10 minutitos, léanlo, fíjense qué no se entiende, volvemos 7 y 10. No se vayan de la reunión. Ninguno está con la cámara apagada, pero bueno, yo apago mi cámara 10 minutitos, 7 y 10, nos volvemos, vuelvo a conectarme para que ustedes me cuenten sus dudas, ¿sí? Si quieren ir avanzando en algunos puntos que no se entiendan o los que se entiendan, avanzar, y luego comenzamos con la segunda parte, que son los buscadores, ¿sí? ¿Está claro? ¿Y de acuerdo?